Bueno, empecemos con el tamaño del planeta Tierra. Es que en la moda bufeada pues sería de 13 millones 21 mil kilómetros de diámetro. Es decir, el diámetro. Es decir, Mercurio tendría un tamaño de aproximadamente 4.2 millones, bueno, 4.200.000 kilómetros de diámetro. Venus tendría 12.825.000 kilómetros de diámetro, siendo también un planeta extremadamente enorme. Luego la Tierra, que tendría 13 millones kilómetros, siendo el más grande de los planetas rocosos. Después tenemos a Marte, que tiene aproximadamente 4.800.000 kilómetros, siendo también bastante pequeñito. Después tenemos a la Luna, un plus, la Luna, con 3,5 millones de kilómetros, siendo también extremadamente grande, aunque su gravedad es bastante pequeña. De todas maneras, ahí está. Después tenemos a uno de los planetas Ceres, con 344.000 kilómetros de diámetro, siendo igual extremadamente gigantesco, aunque eso sí, obviamente es increíblemente poco gravitacional. Luego tenemos con 113.000, es decir, es extremadamente poco denso también, no tiene igual, simplemente. Luego tenemos a Júpiter, que tiene una extensión de aproximadamente 37, de aproximadamente 45.339 millones de kilómetros cuadrados. Es de kilómetros de diámetro, una cantidad exorbitantemente elevada. Es enorme, simplemente abismal, increíble. Es decir, que es aproximadamente 3.481 veces más grande que la Tierra. Increíble. Luego tenemos a Saturno con sus buenos 26.544 millones de kilómetros. Al igual que Júpiter, Saturno pues es el segundo planeta más grande del sistema solar, lo que indica que obviamente está en otra liga. Después tenemos a Uranus, al doble distancia, a 10 veces más distancia que estos dos. Encontrándonos con esto, ya finalmente, tenemos finalmente que el tamaño de Uranus es de 1080 millones de kilómetros aproximadamente de diámetro. Es decir, es un planeta extremadamente grande, sí, pero no tanto como Mercurio, no tanto como Saturno o como Júpiter, que son extremadamente más grandes. Después tenemos a Neptuno, con 974 millones de kilómetros. Este planeta pues es evidente que no supera a sus otros 4 hermanos gaseosos, por lo que simplemente está ahí, siendo el más pequeño de estos, evidentemente. Aún así es exageradísimamente enorme, pero bueno, ahí está. Luego tenemos a Plutón, por último, con apenas 3.166.000 kilómetros. Plutón es el más pequeño de todos, simplemente pobrecito, no puede hacer nada. Ya ni siquiera es reconocido como un planeta. Aún así, pues sí, es el planeta más pequeño del sistema solar. A ver, acabemos finalmente con las distancias. Bueno, pero antes el tamaño del Sol. Tenemos que multiplicar el tamaño de Júpiter de 45 kilómetros. Alcanza. Pues el tamaño del Sol es de aproximadamente unos 124.000 124 124 billones de kilómetros. La cantidad de veces que es más grande con respecto a Júpiter es
tan asquerosamente exagerada que no tendría simplemente oportunidad. Dividiendo esto entre el tamaño de Júpiter, que es, bueno, unas miles de millones de veces, unas 2745 veces más grande que Júpiter. O sea, es algo sorprendente si se lo ponen a pensar. Increíble. Es algo sorprendente, aunque la verdad... Ok, con respecto a la distancia, Júpiter es más grande que la Tierra con respecto al Sol y Júpiter. Así que, bueno, comencemos con las distancias. 124 billones dividiendo. Bueno, son 150 millones con respecto a la Tierra, dividido entre 1.400.000. 107 veces. 107 veces sobre su tamaño. Ok. Entonces sería de 124 billones de kilómetros cuadrados con respecto a su tamaño tan asquerosamente colosal. Nos tendríamos que ir a una distancia exageradamente grande con respecto a los planetas. Pues sí, los planetas estarían a una distancia tan clínicamente abismal que no tendría oportunidad alguna. La distancia tan gigantesca. Bien, continuamos. Tenemos en cuenta esta y divida. Multipliquémoslos por aproximadamente 21 veces la distancia. Bien, la distancia que hay entre este 2.600 billones de kilómetros. 2.600 billones de kilómetros la distancia del Sol a Mercurio. Y la luz traspasa eso en medio segundo, obviamente, si no es que mucho menos. Para sacar la distancia con Venus se tendría que multiplicar por 1.32, alcanzando una distancia sobre el nivel del Sol de 3.400 billones de kilómetros. Y para sacar la distancia con respecto a la Tierra por 1.89, alcanzando los 6.500 billones de kilómetros. 6.500 billones de kilómetros. Una cantidad brutal, si se lo ponen a pensar. Increíble. Y después tendríamos que multiplicar esa distancia todavía más para Marte. Alcanzar a Marte tendríamos que llegar a 1.600 billones de kilómetros, a una distancia similar a la que hay de la Tierra al Sol. Es decir, están pegaditos ambos. Es decir, están muy pegados ambos. Sin embargo, la luz toca bastante más la Tierra. Es por eso que la temperatura de Marte oscila entre los 50 y 70 bajo cero a mediodía en el verano. Luego tendríamos que multiplicar esa cantidad por aproximadamente 53 veces la cantidad, la distancia. Pero no, unas 17 veces sí, para sacar la distancia de los juegos solares, que alcanzan aproximadamente hasta los 129.000 billones de kilómetros. 129.000 billones de kilómetros. Y luego multiplicar esa cantidad por unas 6 veces más hasta sacar la distancia de Júpiter. Otras 3 veces más para sacar la distancia de Saturno y otras 18 veces más de Uranio. 4 veces a distancia nos encontramos con Neptuno y 1.0. Nos encontramos con Neptuno, una de las lunas de Neptuno, con Plutón y Tritón.
Plutón y Caronte de Plutón a una distancia tan elevada que es capaz de convencionar esta cantidad de duelo increíble. XD. Millón, billón, trillón. 168.100 trillones de kilómetros. Es decir, que la distancia será tan elevadamente grande que podrá atravesar el sistema solar en no menos de 50 millones de años. De 55 millones de años. Es impresionante cómo la jugabilidad juega bastante con este papel. Pues sí,